bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con un invitado especial, pero antes de ello vamos a permitirle que Javier López y el doctor Balcácer den las buenas noches. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, martes, tenemos un programa con muchas preguntas, con temas de interés para toda la sociedad. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a Guillermo, buenas noches al país, que noche tras noche y de manera tan especial en esta hora de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevando informaciones seguras, certeras, precisas y correctas. Pero hoy, más que preguntas, tenemos a un invitado muy especial que vamos a hablar de temas muy importantes y que le atañen a la persona de la tercera y de la cuarta edad, que son los que tienen que ver con los asuntos de pensión. Pero Guillermo tiene el honor de empezar. Muy bien, contamos con la grata presencia del distinguido amigo profesional de la psicología, Luis Holguín, pero además de ello, no viene como profesional de la psicología, sino como presidente del movimiento por los pensionados, el movimiento por las pensiones de los servidores públicos, como se le conoce, MOPC. De manera que, bienvenido nuevamente, estimado amigo. Gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente con ustedes. Así Tremendo es. trabajo que tiene Luis Holguín es el coordinador de este movimiento y ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de contar con su presencia acá a los fines de orientar a todos aquellos servidores públicos que tienen, diríamos, los requisitos que cumplen para poder ser beneficiario de las pensiones y jubilaciones en el sector público, tanto en la ley vieja, que es el sistema de reparto, la 399, ¿verdad, Luis? 379. 379, correcto, guión 82, 81, correcto, y de igual forma la 8701, que es la ley general, la actual de seguridad social. Luis, antes de ello, para que nuestros amigos televidentes se pongan en contexto, nos gustaría que nos hable qué es el MOPC, cuáles son sus objetivos y por qué ustedes crearon esta asociación. El movimiento por las pensiones de los servidores públicos surgió como un recurso para agrupar a los servidores públicos que hasta ese momento se les estaba negando el derecho a la pensión del sistema de reparto. Nos referimos a personas que tenían menos de 45 años de edad cuando inició este sistema el 1 de junio del año 2003 y que el Consejo Nacional de Seguridad Social, todas las instituciones que conforman el Sistema Dominicano de Seguridad Social y todas las instituciones de la administración pública asumieron que no tenían derecho a permanecer en reparto. A través de la lucha del MOPC les demostramos que la misma ley 8701 reconoce en 3 artículos ese derecho a permanecer en el sistema de reparto. Y en julio del año 2023 aprobaron una resolución en donde se reconoce ese derecho. No plantea que lo reconocen, parece como si fuera una concesión que están haciendo, pero lo real es que la ley 8701 lo reconoce, la Constitución tiene varios artículos que son aplicables para reconocer ese derecho y otras leyes que nosotros invocamos en ese momento, pues hicieron. No obstante, han seguido otras luchas, porque la primera lucha que nosotros entablamos fue esa de lograr el reconocimiento del derecho, pero también hay muchas otras luchas que estamos librando. Y el MOPC tiene que continuar levantando la voz de los servidores públicos que muchas veces no tienen la posibilidad, porque son empleados públicos todavía, están trabajando, otros porque tienen algún tipo de relación que le impide levantar la voz, y ahí es donde el MOPC pues ha logrado darle voz a los servidores públicos en temas que hasta ese momento no se habían defendido desde la mirada y el ejercicio del derecho
que le corresponde a los servidores públicos. Así surgió el MOPESEP y todavía estamos pendientes e impulsando distintos reclamos a la seguridad social. Adelante, caballeros. A ver, Luis, fíjate, este movimiento que tiene una importancia que quizá la gente todavía la ignora. Tú hablas del sistema de reparto. ¿Cuántos sistemas hay? El sistema de reparto y el otro. El sistema de capitalización individual. Bien, a mí me gustaría que tú le explicaras al público en qué consisten ambos sistemas. El sistema de reparto, que es el más antiguo de los dos, es un sistema solidario, en donde cada afiliado hace un aporte, en este caso se hace el mismo aporte que establece la ley 8701, tanto el trabajador como el empleador hacen un aporte, y ese fondo va a un fondo común, de donde se pagan las pensiones activas. Un fondo común que maneja el Estado. Maneja el Estado en este caso. Ese sistema se nutre del aporte de cada afiliado y ese aporte se usa para el pago de las pensiones activas que hay. Es decir, los trabajadores de ahora pagan las pensiones de los que trabajaron antes. Y es un sistema que va, manteniéndose en gran medida por ese aporte. Ahí no hay un fondo particular, sino que los requisitos tienen que ver con la edad de la persona, en nuestro caso 60 años es el tope para la pensión, y la antigüedad en servicio. A partir de 20 años se conceden tres porcentajes de pensiones. A los que acumularon 60 años de edad y 20 de antigüedad le corresponde un 60% del salario promedio de los últimos 3 años. Los que acumulan más de 25 años le corresponde un 70% con 60 años de edad. Con 30 años de servicio acumulado y 60 años de edad le corresponde un 80%. Y hay una cuarta categoría que corresponde a los que acumulan más de 35 años de edad, que le corresponde también un 80%, pero ya no importa la edad. Si es una persona que tiene 55 años y acumuló 35 de servicio, tiene su pensión de un 80% ya sin importar la edad. En el sistema de capitalización individual, la lógica es distinta. Es un sistema que se basa en el bolsillo particular, en el fondo personal del afiliado, que es un fondo en el que se acumulan los aportes que hace el trabajador y que hace el empleador y la rentabilidad que le genera la administradora de fondos de pensiones al administrar su fondo personal. En las pensiones no están definidas previamente como funciona en reparto, sino que es calculada a partir del monto que tú logras acumular y la edad con la que te retiras. Y entonces ahí viene el alto riesgo que tienen las pensiones en sistemas como el nuestro, que tiene mucha informalidad, que tiene unos salarios deprimidos y que lamentablemente no tenemos la continuidad de trabajo que se tiene en muchos países. Aquí perdemos mucho el trabajo, cambiamos mucho de trabajo y esa discontinuidad afecta la base sobre la cual tú puedes obtener tu pensión. Pero hay algo, perdón, Javier, perdóname. Hay una cantidad de meses, eso lo sabemos. Pero si tú tienes 10 años, por poner un ejemplo, o 15 trabajando, y te fuiste o te fueron de una institución, tú tienes derecho a retirar parte de tu dinero. Los retiras sobre distintos productos que se han autorizado. Y es como, hay algunos que incluso lo plantean como temporales hasta que se acabe el fondo, aunque hay jurisprudencia ya que señala que esos fondos deben ser permanentes, el sistema no lo ha asimilado y siguen ofreciéndolo como temporales. Lo lamentable es que son montos ínfimos que condenan a la persona a la
Vigencia. a la indigencia. La misma superintendencia y organismos internacionales han hecho estudios que determinan que apenas un 20% de la población afiliada es la que va a lograr acumular las cotizaciones para tener derecho a una pensión. Y ese 20% que va a tener derecho a la pensión va a obtener una pensión que no supera el 30% del sueldo que tenía. Es decir, que estamos hablando de un sistema que francamente fracasó. Porque si le va a garantizar solamente la pensión, si van a obtener pensión solamente un 20% y la pensión que van a tener corresponde a un 30% del salario con el que cotizó, entonces estamos hablando de un sistema que lo que genera es pobreza. Así es. Luis, con la nueza suya, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato vamos a regresar con el coordinador del movimiento por los pensionados del sistema o del sector público, como le llaman MOPESEC. Adelante, señor director, con el señor Luis Holguín, quien es el coordinador general del movimiento por las pensiones en favor de los pensionados del sector público, o las personas por pensionar, diríamos, Luis. Así ¿verdad? es. Adelante, Javier. Don Luis, ese fondo, se supone que todo empleado público aporta recursos, un porcentaje a ese fondo. Pero el presidente de la República puede designar o asignarle una pensión especial a un tipo que nunca ha pasado por el sector público. Eso no debilita el fondo de todos los pensionados. Nosotros hicimos un estudio en donde comparamos las pensiones que se han otorgado desde el 2019 al 2024, que fue la fecha en que hicimos el corte con datos que nos dio la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, que es la que administra el sistema de reparto estatal. Y ahí vimos que el monto de las pensiones de lo que ellos llaman pensiones especiales es mayor, aunque es menor la cantidad de pensionados, el monto es mucho mayor que el de las pensiones civiles, que es la de los que han trabajado. La base de estas pensiones especiales no está en la ley 379/81, no se contempla, sino que es un recurso que los presidentes han utilizado para proteger o favorecer a personas de la tercera edad cumpliendo con ese derecho fundamental de proteger a las personas envejecientes. Y entonces por esa línea se justifica. No obstante, hay pensiones que se han otorgado a personas que no necesariamente están dentro del rango de edad de las personas envejecientes o de las personas con discapacidad, que también están llamadas a estar protegidas. Lo que nosotros lamentamos es que tengamos tantos servidores públicos con 20, 25, 30, con enfermedades laborales, fruto de las amplias jornadas que trabajaron, por ejemplo, enfermeras, que tienen que esperar a que les salga una pensión para colmo inferior a la que se conceden de esa forma con las pensiones especiales. Y eso sí a nosotros nos preocupa, el que tengamos que estar peleando que el límite máximo de pensión, que hasta ahora se sigue calculando de forma equivocada, de forma errónea, en base al sueldo mínimo del sector público, tengamos que estar peleando, y vamos a hacerlo próximamente ya a nivel de la justicia, el que se calcule como dice la ley, en base al salario mínimo nacional vigente. La ley no habla del salario mínimo del sector público. Y los legisladores diferencian muy bien. ¿Y ustedes han elevado algún recurso ante las instancias judiciales correspondientes para hacer valer eso que usted está diciendo del salario nacional? Pero hemos estado teniendo reuniones y solicitándolo a través de la opinión pública y directamente. Ya vamos a proceder legalmente en esta próxima semana. Desde antes vamos a poner en mora a los distintos estamentos que tienen que ver con esto.
pero es algo que es interesante, porque la misma ley 8701 habla de los dos salarios, porque la pensión solidaria es el 60% del sueldo mínimo del sector público. Y la ley 8701 también calcula el salario mínimo nacional y lo define. Dice que es el promedio simple de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. A ustedes se lo están calculando en base a 10,000 pesos. A 10,000 pesos. Y si es así, que le dan ganancia de causa en los tribunales a ustedes, conforme al salario nacional, ¿a cuánto equivale el monto que ustedes entienden que debe de ser? Para que los amigos que nos ven entiendan, ese 80,000 pesos es el límite máximo. Si a mí me toca una pensión de 120,000 pesos, me lo bajan a 80,000. Si me toca de 140,000 por los años que tengo, me lo bajan a 80,000. ¿Qué es lo que hemos planteado y hemos analizado y lo hemos compartido con las autoridades? Que cuando se calcula en base al salario mínimo nacional, ese límite sube a 150 y algo. Entonces, no se afectan la cantidad de funcionarios, de empleados que ahora mismo se están afectando. Pero el promedio del salario, más o menos, mensual, diríamos, el promedio del salario por unidad. Ustedes, la ley establece que son 8 salarios mínimos, que en base a 10,000 pesos. Conforme a ese cálculo que ustedes han hecho, esos 10,000 pesos ascenderían ¿a cuánto? A 21,000 y tantos. Ok, perfecto. Entonces, el salario mínimo, el máximo sería de 150 y algo. Perfecto. Hay otro detalle que me llama la atención, y es que los militares y los policías son funcionarios públicos, son empleados públicos, tienen su fondo de pensiones totalmente diferente a lo que es el Fondo General de Pensiones y Jubilaciones. Y allá en el sector militar y policial se manejan otros montos de pensiones, 150,000, 200,000, depende del rango y el tiempo y todo lo demás. ¿Cómo se maneja y se calcula esos dos sistemas? ¿Cómo se armonizan? La variación es mucho más compleja, porque tenemos el caso de los legisladores que se aprobaron un sistema en donde con 2 periodos, es decir, 8 años, ellos tienen su pensión garantizada. Del 100%. Entonces, tenemos otros, como el caso de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en su ley orgánica pusieron un artículo que dice que se acogen a la ley 379/81, pero que no aplican el límite máximo de pensión. Eso que acabamos de hablar de los 8 salarios mínimos nacional. Entonces el sistema es muy complejo porque en vez de cumplir con el mandato, el derecho que establece la Constitución a la igualdad, lo que aquí se viven es creando desigualdades. Hay gremios que consiguen un 100% de pensión al margen de todo lo que establece la ley. Para ellos se aprueba una ley especial que le da sustento legal, pero hay otros que tienen que esperar porque no hay para ellos ninguna flexibilidad. Entonces, esas desigualdades son las que nosotros criticamos. ¿Por qué las pensiones especiales, por ejemplo, no cumplen con el 80%, los 8 salarios mínimos nacional? Son pensiones que la establece a discreción el presidente. Porque la ley se lo permite, ¿verdad? No, es que no hay ninguna ley que lo defina, que lo sustente. Como tampoco hay ninguna ley que establezca el salario mínimo nacional. Y es peor, porque cuando uno va a las normativas que tiene la administración pública, la función pública, lo que encuentra es que cada institución establece su mínimo con la aprobación del Ministerio de Administración Pública. Entonces, ¿de cuál es el salario mínimo que vamos a usar? Ese que cada una serie de años, el último se estableció en el 2019. El de los 10,000 pesos. Pero, sin embargo, hay ministerios que pagan, el Ministerio de Administración Pública, el mínimo que tiene que paga es 22,000.
El Ministerio de Hacienda es 20.000. Entonces, hay otros ministerios que tienen otros tantos mínimos, montos de salario mínimo mayores que los 10.000 pesos que está instituido. Entonces, es un sistema en total desigualdad. Bien, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con el señor Luis Holguín, quien es el coordinador del Movimiento por las Pensiones del Sector Público. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos acá en su programa en 3 puntos con el coordinador general del Movimiento por las Pensiones del Sector Público. En favor del doctor Balcácer, adelante. Don Luis, usted mencionaba en el segmento anterior que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene su ley orgánica, y eso es así. Pero la usan de acuerdo a los intereses propios del ministro. Me refiero, esa ley orgánica que usted dice en uno de sus articulados que todo miembro o todo funcionario del servicio exterior, al momento de ser pensionado, se le garantiza un seguro médico similar al que tiene en el momento de su pensión, tanto al miembro pensionado como a su cónyuge. Sin embargo, ellos no lo aplican. cumplen. Entonces yo me pregunto, ¿tenía su movimiento conocimiento de ese tipo de acción? Y segundo, ¿cuándo su movimiento, me gustaría oírlo referirse a que a usted lo pensionan hoy con 10.000 pesos y usted en el 3022 va a ganar 2.000 pesos? Sin embargo, una insulina que le costaba a quienes más la necesitan, que son ese tipo de personas pensionados de más de la tercera edad, no pueden comprar su medicamento con lo poco que ganan. Oiga, al pensionado nunca se tiene en cuenta para un aumento. El gran ausente en la seguridad social hemos sido los afiliados. Y eso nos ha costado lo que tenemos. Lamentablemente tenemos un sistema en donde las autoridades corren para tomar las decisiones que benefician a los negocios insertados en la seguridad social, ARS, AFP y cualquier otro que esté integrado, mientras que lo que son el cumplimiento de los derechos a la población afiliada se ralentiza, se hace muy lento, se ignora, se niega olímpicamente. Entonces, el caso de los seguros de salud, por ejemplo, están instituidos en la ley 8701, que le corresponde al pensionado el seguro contributivo, el seguro familiar de salud de régimen contributivo. Es decir, el mismo seguro que tú tenías mientras trabajabas es el que vas a disfrutar cuando te pensionas. Sin embargo, por mucho tiempo se negó el seguro a los pensionados y actualmente se da un seguro especial, que no es más que un subsidiado maquillado, dicen algunos compañeros. Y yo creo que es así, es un seguro que tiene algunas prestaciones mejoradas con respecto al subsidiado, pero que no se corresponde, es menor que la cobertura que tiene el seguro contributivo, sobre todo en la cartera que te acepta el seguro. Con respecto a esa aplicación, yo creo que el mal que tenemos en todas las instituciones públicas es que no reclamamos, es que no habíamos reclamado. Entonces ahora los servidores públicos estamos reclamando nuestro derecho, y por eso muchas veces es penoso escuchar eso, doctor, que ellos aplican. Nosotros tenemos que exigir que se aplique lo que dice la ley. Y lamentablemente ahí tenemos la razón de por qué se nos ha abusado tanto y se nos ha negado. A nosotros nos negaron por más de 20 años el derecho al sistema, a permanecer en reparto y a obtener nuestra pensión de reparto. Ahora está aprobado, tenemos casos incluso, la resolución que nos reconoce el derecho establece que los servidores públicos que también trabajaron en el sector privado y tienen cotizaciones privadas deben ser evaluados para ver si con esas cotizaciones privadas pueden
mejorar, calificar para su pensión. Sin embargo, no se está considerando, solamente le consideran las públicas. Entonces ellos están violando las mismas disposiciones de una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social. Y eso olímpicamente se evita, se obvia. Fíjese, usted, ¿a quiénes son que pensionan normalmente? Personas de más de 60 años. Sí. Que no tienen facilidad para conseguir otro empleo, o no pueden. Entonces, es injusto, yo lo veo desde el punto de vista, que gente que se ha pensionado con 25, 30, que serían afortunados, o 35,000 pesos, tengan que pagar para mantener un seguro decente y que le pueda cubrir Javier en un momento de necesidad. Usted, porque cumpla 70 años, si pagaba, ponga usted en ese seguro 40,000 pesos semestrales, le suban a 79,000 pesos. Y el gobierno no dice, ni esta boca es mía. ¿Y con qué lo paga un infeliz? Y eso cuando consigue que le acepten ofrecerle un seguro. No, porque hay seguros que son obligatorios. Porque hay seguros que no aceptan a la persona envejeciente. Después de 70 años, no lo aceptan. Perdón, hay una parte de la ley, y quizá por eso ellos lo están subiendo, para obligarte a que tú te vayas. Hay una parte de la ley que obliga que si tú tenías ese seguro complementario, no recuerdo ahora la ley, pero sé que lo vi una vez, esa ARS tiene que mantenerte el seguro, tú pagándolo, hasta que tú quieras. Bien. Entonces, ¿qué están usando la ARS? Si tú pagabas 30,000 o 40,000, te lo doblegan para que tú quizás no puedas pagarlo y tengas que irte. Holguín, además de esas problemáticas que usted ha señalado como movimiento que usted coordina, ¿cuáles acciones y si hay alguna otra, diríamos, problemática que ustedes hayan identificado en el sistema de las pensiones de los servidores del sector público? Y reitero, ¿cuáles acciones está haciendo su movimiento, el MOPESEC, para corregirlas? Mira, hay un caso penoso de un grupo de empleados privados que fueron transferidos al sistema de reparto. Obviamente no califican para el sistema de reparto, pero sus cotizaciones, desde que fueron transferidos inconsultamente, están siendo transferidas al sistema de reparto. Ahora, la resolución con la que se reconoció nuestro derecho también abre el espacio para que ellos puedan ser revertidos, traspasados a la AFP correspondiente. ¿Pero qué le quieren devolver? Solamente los aportes que ellos hicieron. Y el Estado tiene una responsabilidad porque los traspasó a ellos inconsultamente y totalmente injustamente. Entonces el Estado tiene que asumir el pago de lo que ellos han dejado de ganar por la administradora de fondos de pensiones en un empleado privado que le corresponde la ley 8701, el sistema de capitalización individual. Igualmente tenemos el caso de los empleados, los servidores de las EDES, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, que le están negando, después de haberle aprobado que sí, que tienen derecho a ser traspasados, se le está negando el traspaso de su fondo porque las EDES tienen un RNC privado. Pero no es una institución privada de nadie en particular, sino del Estado. El Estado es dueño de la mayoría de las acciones, casi la totalidad, en cada una de las 3 EDES. ¿Y qué hacer ante esa problemática? Bueno, estamos animándolos y apoyándolos a que ellos están agotando una serie de acciones de coordinación y demás, pero ya estamos animando a que procedan legalmente, porque eso es una injusticia. Lamentablemente... Perdón. En ese tenor, hay otras instituciones que son del Estado, que funcionan como si fuera privado, pero tú tienes bancos, intendencias, muchas cosas. No, tiene la AFP pública, que es del Banco de Reserva, y tiene un RNC privado, y funciona como una RNC, como una AFP privada. Ok, entonces, ¿qué están haciendo esos empleados finalmente para lograr lo que ustedes entienden que la ley les favorece? Nosotros estamos ayudando a preparar el concepto legal para incoar una instancia de un recurso de amparo.
y ellos están en total derecho de hacerlo. Bien, vámonos a nuestra última pausa, o penúltima. Última pausa comercial y de inmediato regresamos con el señor Luis Holguín, quien es el coordinador general del movimiento por los pensionados del sector público. Adelante, señor director. Muy bien, estamos ya en esta parte final de la entrevista con el señor Luis Holguín, quien es el coordinador general del movimiento en favor de los pensionados del sector público, MOPESET, ¿cómo se llama? Profesor, me gustaría que usted nos diga realmente cómo está funcionando el logro que ustedes como movimiento obtuvieron respecto a el traspaso de los fondos de aquellos servidores públicos que entraron al sector público antes de entrar en vigencia la ley 8701, o sea, antes de abril o junio del 2003, y ustedes lograron que esas personas que acumulaban 20 años en el servicio y que cumplieran 60 de edad, podían solicitar, si estaban en una AFP, el traspaso de esos fondos al sistema de reparto. Tengo entendido que eso es un proceso que dura un tiempo, ¿verdad?, para la aprobación a través de la DIDA, pero había diríamos, una pausa o una lentitud en el traspaso de esos fondos para que pudieran ir a la Dirección General de Pensiones a optar por ese beneficio que le otorga la ley según ustedes. ¿Cómo va ese proceso? Ese proceso tiene 3 partes y las 3 partes son largas y complejas. Una primera parte es la solicitud que va a un comité interinstitucional de evaluación y ahí se tardan varios meses en aprobar la solicitud. Luego de esa aprobación, entonces se solicita el traspaso de los fondos desde la AFP que está afiliada al servidor público hasta el sistema de reparto. Pero ese primer paso es a través de la DIDA, ¿verdad? Sí, se solicita en la DIDA, pero lo aprueba una comisión interinstitucional. Correcto. Donde participa la DIDA, participa la Superintendencia de Pensiones, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones y la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. La Administradora de Fondos de Pensiones y la Dirección de Jubilaciones y Pensiones no tienen voto, pero tienen voz. Luego de aprobado, entonces va al traspaso de los fondos. Ahí es un proceso mucho más largo, mucho más lento. Entendemos que sí, porque este es un sistema que favorece las ganancias de las AFP y las ARS, y mientras más se retiene esos fondos, más ellos ganan. Y posteriormente viene entonces, cuando se hace el traspaso, la tercera etapa, que es volver a solicitar lo mismo que solicitamos en la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, en la cual hay que volver a sacar de nuevo todas las certificaciones de cada lugar donde el servidor público trabajó, ya habiéndola entregado previamente 2 y 3 veces a la DIDA. ¿Por qué a ustedes no le van un recurso para resolver eso? Porque tenemos otras prioridades más significativas que lamentablemente eso, que deberían hacerlo ellos por disposiciones legales. La ley de relaciones del del ciudadano con la administración pública lo establece. La misma ley 379-81 plantea incluso que es la entidad pública, responsable de la pensión, la que tiene que buscar la certificación. Bien. Entonces, en la República Dominicana tenemos 50 sistemas de pensiones que van desde el privado, las AFP, el Estado, los organismos descentralizados del Estado. Entonces, ¿qué hacer para unificar en un solo sistema? Y si ustedes están en ese carril de lucha, en un solo sistema a nivel nacional. Sí, ahí nosotros como MOPESET somos parte de la Coalición por la Seguridad Social Digna, y esta coalición ha hecho una propuesta de modificación de la ley, tanto en los temas de salud como de pensiones. Y en el sistema de pensiones ha propuesto un sistema de reparto moderno que sea el sistema básico, el sistema obligatorio. Y pueden
coexistir otro sistema como el de capitalización individual, pero que sea de tipo opcional. Básicamente, ese sistema de reparto podría tener mejores prestaciones que casi todos los sistemas de pensiones que tenemos. Es decir, que de forma natural muchos de estos sistemas pasarían a ser parte de ese sistema de reparto. Se hicieron los estudios actuariales, se demostró que el sistema, aún teniendo mejores prestaciones, garantizando mejores prestaciones para los afiliados, es más económico que el costo que tiene el actual sistema de capitalización individual. Le presentamos la propuesta a la comisión bicameral en una reunión que tuvimos con ellos, se discutió. Estamos preparándonos para participar y animando a la población a que participe en las vistas públicas que la Comisión Bicameral de Seguridad Social empezará este mes a organizar. La primera va a ser en La Vega, la segunda será en Barahona. Y pedimos a la población que participe, que vayan y cuenten su realidad, que demanden lo que entienden que debe ser la seguridad social. Hemos pedido públicamente a los legisladores que escuchen a la población, que no caigan en el error que han caído antes, que por anunciando que iban a reducir las ganancias de las AFP terminaron aprobando una ley que les da a ganar mayor beneficio, obtener mayor beneficio que lo que obtenían antes. Luis, terminando ya así el programa, hay una pregunta que yo creo que puede ser importante. El trabajo que ustedes están haciendo es un trabajo loable, es un trabajo digno de apoyo. ¿Hasta dónde el MOPC ha logrado concitar el apoyo de la gran cantidad de pensionados y personas que van a optar por su pensión en cualquier momento? ¿Qué tipo de apoyo ustedes han podido lograr? Hemos tenido mucho apoyo de servidores públicos que se han integrado, pero lamentablemente muchos de nosotros queremos que se logre, pero no participamos. Queremos disfrutar el logro de nuestros derechos, pero que otro eche el pleito. Y eso es algo que debilita, digamos, hace menos efectivo algunos procesos. Sin embargo, hemos tenido mucho respaldo de funcionarios, de políticos, de servidores públicos que están comprometidos. Tenemos servidores públicos que ya obtuvieron su pensión y siguen participando en nuestros grupos y apoyando y participando en la protesta. Entonces, eso nos anima a que el MOPC pueda organizarse y una vez que hayamos obtenido las conquistas que estamos demandando y que debemos demandar, pasar también a trabajar con los pensionados del sistema de reparto como un proceso natural. Y ya estamos articulando algunos apoyos con distintos sectores, grupos de pensionados. Bien. Luis, ¿cuál es la diferencia que pudiéramos establecer para los amigos que nos están mirando, que quieren optar por esos beneficios y todavía no han establecido bien esa diferencia de saber qué le conviene y qué no le conviene? Muchos califican para optar, solicitar que sus fondos sean traspasados al sistema de reparto, y otros entienden que es mejor irse por la AFP y coger el dinerito todo junto, los que califican, porque hay diferentes, tengo entendido que hay diferentes modalidades en cuanto a la calificación para quienes le otorgan el dinero que tiene acumulado en la AFP todo junto, y a otros que se lo van dando de manera prorrateada. Me gustaría que nos ponga en contexto y nos oriente sobre eso. Y te lo ponen en China cuando tú lo solicitas. Sí. ¿Perdón? Te la ponen en China Sí, cuando pero tú lo solicitas. ahí vamos con Luis. Mira, hay muchas personas que creen que la opción de retirar todo su fondo de un solo golpe, de un solo retiro, es factible, está disponible para todos. Y solamente está disponible para las personas que tenían más de 45 años de edad el 1 de junio del 2003. Todos los que no teníamos 45 años de edad, a esa fecha, 1 de junio del 2003, que fue cuando inició la ejecución del
de la Seguridad Social, como el sistema de pensiones, no tienen derecho. Todo el que tiene menos. No tienen derecho a que se le dé A que se dé todo junto. No. Entonces hay distintas modalidades Es un que corte. se han ido desarrollando, buscando mejorar la forma el monto que va a recibir la persona. Y cada una de esas modalidades, que yo no manejo mucho, sí tienen características particulares. Por ejemplo, una de las que más ofrece un monto mayor tiene el problema de que ese fondo pasa a un seguro, a ser parte de un seguro, como un seguro de vida, y te van a dar a ti una proporción mayor que las otras pensiones que están disponibles, pero cuando tú mueres, ese fondo ya pasa a ser de ellos. El monto de tu pensión es también bajo, no es que sea la gran cosa. Los otros pues también son pensiones muy limitadas, lo cual dista mucho del sistema de reparto, que comienza con un 60% del monto de tu salario, un 70 o un 80%. Entonces, muchas personas no tienen eso claro, y teniendo la opción de pasarse a reparto porque trabajaron en el Estado, no lo hacen, no lo consideran porque entienden que las otras opciones, y hay personas que han optado, incluso algunos han dicho públicamente que no creían que se iba a lograr esto del traspaso, y cogieron esas opciones y hoy se lamentan de no poder tener acceso. Así es. Un mensaje final a sus asociados y a los futuros interesados en formar parte del movimiento, y a los que no también quieran formar parte del movimiento, que se quieran beneficiar de esas orientaciones que ustedes como movimiento otorgan. Antes de referirme a los servidores públicos, a mí me gustaría hacer una referencia y un mensaje para los legisladores, para las autoridades de la seguridad social y las autoridades del país, que entiendan la frustración que tiene el pueblo dominicano y la presión que el fracaso del actual sistema de seguridad social está con la que está presionando a la población. Que pongan oído para hacer empatía con lo que está pasando el pueblo dominicano, y que en esta oportunidad que tienen de modificar la ley 8701 sobre la seguridad social, prioricen el cumplimiento de los derechos, que sepan que el pueblo no puede permanecer aguantando. A los servidores públicos integrarse a la lucha, participar y reclamar todos los derechos que tienen. Muchísimas gracias, Luis. Siempre quedan temas pendientes, pudiéramos tocar con la experiencia suya hasta la situación actual del SENASA, entre otras cosas, pero realmente el tiempo es el que manda. Habrán otros momentos y otras oportunidades para invitarles, si usted acepta, para que podamos seguir orientando a nuestros amigos televidentes en temas tan interesantes como ese. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y a ustedes de igual forma. Feliz resto de la noche. Hasta mañana, si Dios lo permite.